Bien, básicamente, para no profundizar tanto, en realidad me gustaría compartirles dos cosas particulares. La primera es algo que me llama poderosamente la atención. Por ejemplo, cuando perdemos la guerra con Chile, en el ámbito literario se postulaba la escuela del realismo, y era básicamente la expresión literaria de describir el panorama que ocurría sin ningún filtro. Pues si ustedes se dan un tiempecito se van a dar cuenta que novelistas peruanos hombres no hubieron, sino mujeres. Mercedes Cabello, Teresa González de Fanning y Clorinda Mato de Turner, quienes ellas asumieron este rol de poder describir lo inenarrable, perder la guerra, una sociedad totalmente caída a pedazos, derruida económicamente. Lo digo claramente por el hecho de asumir que mujeres sin una preparación no han podido ser capaces de autogestionar su preparación. Y digo lo del autogestionarse porque por un tema también, ahora poniéndolo en comparación con lo que significan los desastres naturales, yo también pude tener la posibilidad de estar en unos congresos sobre qué significaba el rol de la mujer en desastres naturales, y me di con la sorpresa que ellas básicamente son las que más afectadas, sobre todo por el género, ¿no? Son las que están embarazadas, son las que tienen que menstruar, son las que cuando se dan en los programas de rescate tienen que dar apoyo psicológico, moral a los hijos o a los que perdieron familiares. Entonces, en pocas palabras, ellas son las que cargan el mayor peso frente a este tipo de sentimientos, y ante lo cual deberían ser una de las principales voces a ser escuchadas en este tipo de situaciones. Para resumir a lo que quiero llegar, es que la mujer como tal tiene una habilidad de autoconservación personal y grupal, porque ellas en su naturaleza tienen el fenómeno de que nosotros no tenemos, dar la vida. Y por esa misma razón desarrollan un pensamiento cognitivo inferencial más temprano que el hombre. El hombre lo desarrolla de manera literal, por eso somos un poco de blanco y negro. En cambio la mujer, en ese sentido, por un aspecto ya de su naturaleza, empieza a ver los matices. Por eso tiene ese poder, como bien mencionaba acá el amigo José Flores, de la administración. Porque si bien el hombre puede liderar dando órdenes, pues la mujer es más bien al revés, gestiona en función desde dentro, no desde afuera. Por lo tanto, en ese sentido, ustedes han sido capaces, cuando vivimos el fenómeno del terrorismo, por ejemplo, construir las rondas. Las mujeres ronderas, cuando tampoco había una presencia, nítida del Estado, pues ellas también autogestionaron en su espíritu de conservación para su familia estrategias para poder salir adelante. En ese sentido, entonces, creo totalmente convencido de que la mujer tiene en sus genes la perseverancia, porque han sido siempre puestos en el anonimato, y sin embargo, y a pesar de eso, a pesar de tanta violencia de género, no por estos años, sino desde siempre, han tenido la potestad de administrar su propia evolución. En ese sentido, creo que nosotros podríamos establecer algunas estrategias del cómo estas mujeres, por ejemplo, han desarrollado un pensamiento inferencial. Podemos ver cómo estas mujeres, en este caso ustedes, han podido de una manera natural pensar siempre en planes de contingencia. A un hombre se le hace bien difícil pensar en planes de contingencia. Siempre en ese sentido he creído que la mujer ha sido más inteligente. Siempre tiene el plan B, el paso 4, cuando nosotros estamos en el paso 2. Diría yo más bien en ese sentido, ¿por qué no podríamos haber desarrollado programas de ajedrez como esta señorita Cori, que ahora es bien galardonada, justamente por el proceso cognitivo que tiene de asumir la sexta jugada cuando recién se está haciendo la primera? Ahí hay una habilidad, ahí hay una manera de entender cómo es el conocimiento. Y comparto con lo que menciona también José en el sentido absoluto de nada sirve descubrir una habilidad si es que no está acompañada de una manera de cómo ésta la puede fomentar. En este caso, por ejemplo, cuando mencionaba el tema de las escritoras, el tema de las mujeres ronderas, hay una gran diferencia con ellas hoy en día. Hoy en día, ustedes, señoras y señoritas, tienen más bien una voz y una manera de generar leyes. Antes eso era más difícil. Las mujeres que pelearon la Revolución Francesa fueron llamadas a pelear, y cuando se declaró la Revolución Francesa libertad, igualdad, fraternidad, les impidieron el voto.
las callaron. Ahora es diferente, porque ahora ustedes podrían generar planes de acción reales para que en estas competencias, sobre todo, creo yo, en el desarrollo de autogestionarse y su espíritu de autoconservación propio y del resto, creo que ahí podríamos atacar mejor para generar lideresas, en tanto no un enriquecimiento personal. Hay una linda historia, y con esto cierro, de Manuelita. Manuelita es una afroperuana que en la época de Ramón Castilla pudo gestionar su libertad, porque con su condición de mujer valía menos. Por lo tanto, en el comercio de puercos ella pudo conseguir su libertad. Cuando lo logró, lo primero que hizo fue comprar la libertad de su esposo y la de sus hijos, en vez de irse de viaje. Con eso yo quiero decir que el don que ustedes tienen de la autoconservación no se restringe a lo que es la persona en sí misma, sino en el núcleo familiar. Y creo que ahí también está el secreto del desarrollo de una sociedad. Ahora que tienen la potestad para hacerlo, creo en que podemos pensar en un futuro más democrático, sin resentimientos, más bien con esperanzas y con bastante educación. Gracias. Bueno, nuevamente participando acá, y como dice, las habilidades que tenemos las mujeres líderes, tenemos muchas habilidades, y yo creo que no estamos en competencia, tampoco creo de que al menos es mi manera de parecer, pero sí de ir de la mano para lograr hacer de nuestro Perú algo muy diferente. Como decía acá, la preparación es algo muy fundamental. Nosotros tenemos la autenticidad de ser mujeres, como dice, y mayormente somos transparentes ante las cosas que queremos. Desde que tenemos un núcleo familiar, creo que tenemos las habilidades, las destrezas y la actitud para sacar a nuestra familia adelante. Muchas veces nos hemos convertido en doctoras, abogadas, secretarias, somos cocineras número 1, chefs. Hemos logrado revolucionar el arte culinario acá en nuestro Perú, porque nos han dado muchas cosas para poder hacerlas, y le hemos inventado y lo hemos hecho, y han salido muchas veces, como decía, y agradezco, de los comedores populares. ¿Y por qué no hicimos comedores populares? Por la necesidad, porque al menos el comedor que dirijo fue por el Fujichoc que hubo, y no pensaba yo formar un comedor popular, pero porque ya había un club de madres, pero el hambre era tan fuerte de mis hijos que nos agrupamos 4, 5, 6 mujeres, y lo que tenía en casa lo fuimos dando y formamos el comedor popular. No quedó ahí. Pudimos también trabajar para los programas de la anemia en aquel tiempo con peso y talla, y en un mes y medio lográbamos sacarlos. Esas eran nuestras habilidades, y pudimos ir descubriendo muchas habilidades y muchas destrezas. Nos volvíamos para poder tener un dinerito más. Oye, mira que vemos de que los ruleros, hacer unos ruleros, y nos pagaban bien echando la laca en ese tiempo, y mira, salió precioso. No habíamos estudiado, pero sí teníamos esa habilidad de hacerlo, esa importancia, y más que todo la actitud, porque el hambre de nuestros hijos nos pedía. Porque al menos quien le habla padeció mucho, sufrió mucho, porque mi día era, no tenía, porque el esposo ganaba muy poco, y muchas veces el vicio del esposo cuando uno no saben fuera de la casa, que era el alcohol, era el dolor en casa, porque no había un pan, no había un desayuno diario que yo podía decir, sí, eso viene. Entonces esas habilidades salieron en mi necesidad, esa destreza de no saber lo que yo sabía, lo vi en mi necesidad, lo logré y pude escalar. Si yo, como dices, muchas mujeres veo y cuento su historia y digo, seríamos una más y ganaríamos, creo, haciendo un libro, pero tenemos que prepararnos, porque hasta para hacer un libro, contar tu historia, tienes que saber contarla y saber cómo vas a llegar para poder ganar o para poder llegar a la persona. Y tenemos que tener habilidades,
pero también tenemos que tener la educación, la preparación. Al menos quien le habla, cuando empecé a ser dirigente, lloraba cada vez que quería intervenir. Nunca estudié una oratoria. Nunca, y fui a prepararme. Hablé con el corazón, con la autenticidad de mi corazón, con lo que yo sentía. Y yo les expreso lo que yo siento porque he vivido. Y muchas mujeres sienten y hacen lo que han vivido. Lo que en nuestra vida nos ha marcado desde niño es lo que hacemos. Que nuestro pasado no sea el pasado de nuestros hijos. Que nuestros hijos mejoren. Yo he hecho competencia con mis hijas. Yo me comprometí a los 15 años, a los 16 años tuve una niña. Y lloré mucho porque no tuve esa experiencia de saber quién era un enamorado, cómo se vivía el enamoramiento. Pero sí tuve una niña y no la tuve en mi brazo y no sabía, no sentí la emoción como siente una madre cuando es niña. Me pareció un juguete, una niña, y me asusté hasta de mi hija. Pero ¿sabe qué? Le decía a mis hijas durante todo este tiempo, ¿quién me gana? ¿Quién pasa? O sea, ¿quién pasa Flor Capoñay de 16 a 15, 18 años? Que no tenga una niña, que tenga un estudio, que tenga un 15 años, que viva un matrimonio. Lo que yo no viví me sentí frustrada. Y pude lograr la educación de mis hijos. Mi hija dice, Flor, pasé 15 años, terminé primaria, bien, aplauso. Terminé secundaria, aplauso. Hoy en día profesión es lo que vivo. Y es lo que digo y transmito a mi mujer, a las mujeres de mi organización. Sí podemos convertir nuestras habilidades, nuestra destreza en actitud, pero tenemos que prepararnos, tenemos que educarnos, tenemos que cortar a las mujeres que han vivido un pasado malo, feo, y no solamente mujeres, niños. Niños que sí saben llorar, niños que sí saben sentir, y mujeres que no nos han dado amor, nos han dado cariño, porque a ellas también le dieron duro el pasado. No sabían lo que era amor, no sabían lo que era un abrazo, no sabían lo que decía un te quiero. Yo aprendí a decir a mi hijo, te quiero, te amo. Me costaba tanto, sufrí tanto para hacerlo, lo hago o no lo hago, lo hago o no lo hago. Y el día que pude hacer, liberé a mi familia, liberé a mis hijos, les pedí perdón. Soy una familia que vive cada día, pero doy gracias a Dios porque lo que yo doy por vocación, por habilidad, destreza, actitud, a mi comunidad, a mis amigas de organización, Dios me lo bendice con tener una familia con salud. Con una familia con grandes bendiciones. Y hoy lo que tenemos que trabajar es ser primero transparente, tener honradez, tener las ganas de sacar a nuestro país adelante, porque dice que el hombre que ha nacido para servir, sirve para vivir, y Dios lo bendice. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, como dice, la preparación a un trabajo. A mí me sacó adelante lo que me enseñaban, las capacitaciones que iban en los comedores, y decía, ay, yo sí puedo salir adelante. Señoritas, tener la actitud de querer aprender, de salir, de tener ese esmero. Eso es lo que nos lleva adelante, pero no estar en competencia, en criar a nuestros hijos y decir, somos iguales, vamos de la mano y lleguemos a donde tenemos que llegar juntos. Porque siempre escucho que dice que detrás de un hombre hay una gran mujer. No la llevemos atrás, llevémoslas adelante, exhibámoslo, no le dejemos atrás. Porque también siempre estamos en colita, no, ahí juntos los dos. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Bueno, escuchando de todas las opiniones, vemos el hombre está diseñado, está perfeccionado como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio a la mujer, ¿no?, para su compañera, para como un sustento, como para que fuera su apoyo, que iba a ser el bastón, como se dice, ¿no? La fuerza. Hoy en día la mujer es la fuerza del hogar, en habilidades, en actitudes, en destrezas. Vemos también en las historias, ¿no?, lo que es cuando Macocapa que Mamaokio, cuando enseñaba en el campo al hombre y la mujer enseñaba lo que es una quehacer de la casa, ¿no? Pero muchos han aprendido a consecuencia de eso también. Hoy en día tenemos gentes artesanales, mujeres emprendedoras, exportadoras, importadoras, que han dejado con el yugo ya sembrado, como se dice, ¿no?
Hoy en día la mujer se puede desempeñar en diferentes ámbitos. La mujer puede quedar viuda mañana, pasado mañana, pero sigue adelante por los hijos, por la que tiene la fuerza y la destreza de sacar adelante a los hijos. La actitud, yo creo que la mujer no se puede comparar ante nadie, ¿no? Porque la mujer es la única. No pongo a un costado el hombre es la fuerza y el soporte de la casa también, ¿no? Pero a magnitud de estos debemos preparar, instruir desde jóvenes, desde niños en el colegio. Antiguamente había, en mi época, como se puede decir hace 20, 30 años atrás, había lo que es el curso de OVE. Hoy en día no hay, lo quitaron. Eso debemos implementar, debemos sacar eso para los colegios, debemos sacar los que psicólogos, implementar la preparación. Hoy en día los jóvenes, tanto el hombre como la mujer, porque el OVE ayudó a muchos. Yo les cuento una anécdota. Cuando yo tenía un profesor en OVE, era un profesor que era un extranjero. Era un extranjero, pero él era su papá, era como se llama, de allá de Alemania, y la mamá era peruana. ¿Cómo tenía esa educación, no? Pero el profesor que OVE que era muy disciplinado y enseñaba a todos. Y después decía, a ver, tú cuando seas grande, ¿qué cosa quieres ser? Decía, ¿no? No, yo quiero ser esto, quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser abogado, yo quiero ser doctora, decía. Ah, muy bien, dice. Pero llegaba un curso que muy aparte del que íbamos a colegio, teníamos solamente 30 minutos en colegio en OVE. No como los demás cursos que había. Y cuando salíamos afuera en campo, en horas que no había, el profesor no veníamos, estábamos libres, él decía, ¿no? Señoritas, ustedes son el soporte de su casa. Cuando ustedes algún día van a tener sus hijos, ustedes tienen que ver el mecanismo cómo desarrollar a sus hijos. ¿Cómo vas a sacar tú adelante si tu esposo mañana se muere? Y el otro decía, por graciosa, no, yo le dejo abandonar con mi mamá, dice, ¿no? No, esa no es la idea, dijo. Tú tienes que desarrollar tus habilidades. Tienes que desarrollar en el campo, tienes que estar preparado en el campo. Pero yo creo que para esto debemos poner en el programa, ojalá que sea un momento, ponemos la mano en el pecho, que el curso que sea en todos los colegios nacionales. Y también en particular prácticamente trabajan juntos, ¿no? Lo que es, tiene un psicólogo, tiene su analista, tienen todo. Lo nacional no lo tenemos, o no lo tienen los niños. Yo terminé el colegio en un colegio tan precaria como si estuviera en la sierra, y estando en Lima, pero los padres o las madres se ponían en el punche, decían, no, mis hijos no pueden estudiar como yo he estudiado, porque mis hijos, yo he estudiado sentado en banquita. ¿Qué hicimos las mamás? ¿Qué hicieron? Todos, ya, hacer actividades, como decía la apoyada, ¿no? Pusieron la apoyada, se pidió, en ese tiempo comenzó, y bueno, no puede decir mal también, en la época de cambio 90 en el Fujimori, apoyó los colegios, apoyó, y con la plata que se juntó, algo de 5.000 soles se llevó, se complementó sillas, las mesitas, se complementó ahí, pero no tenía techo, imagínense. Nuevamente los padres hacían bingo, hacían deporte, hacían todo, las mamás hacían la comida, y así se llenó poner un techo en esa aula. Entonces, hoy en día la madre y la mujer está preparada en todo ámbito, y eso debemos dar a Dios, porque nos hizo una mujer tan perfecta que podemos soportar el frío, el calor, el hambre, todo en los dolores que hay, ¿no? Muchas gracias. Bueno, continuando con la participación. Bueno, ahí, continuando con la participación, también es casi similar a la señora Flor Capuñay, ¿no? Yo también desde niña he crecido prácticamente sola, y la realidad me defendí sola
en la vida, ¿no? Y por eso también sé el sufrimiento y también lo bueno y lo malo, ¿no? No tuve un padre, pero sí una madre que me enseñó, y la verdad que mi mamá salió adelante con sus 4 hijos, nos educó a todos, nos enseñó algo bueno, como dicen, no, nunca nos dejó por el desvío, ¿no? Gracias a mi madre y a la preocupación de uno mismo, la responsabilidad de cada uno de nosotros, cada quien llegamos a tener un pequeño negocio, liderar, como dicen, un negocio. Y como dijo la señora regidora, que no sé su nombre, uno tiene que empujar por más seas jefe en tu negocio, tú tienes que empujar a tu personal, tienes que estar por ahí, trabaja, tienes que hacer esto incentivando a los trabajadores, ¿no? Y de esa manera uno aprende más de ellos, ¿no? Si tú puedes saber, pero no sabes todo lo que ellos hacen en el campo. Entonces uno sale con el personal, aprende a trabajar, conoce más de lo que conocías. Eso, ser líder es empujar, como dicen, ¿no? Al personal y a lo que es, necesitamos bastante capacitarnos, aprender mucho más, ¿no? Por decir, a mí me falta bastante, mucho más aprender. Eso es todo. Gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, como sabemos que en esta mesa la congresista Tamara Arimborgo realmente tuvo el deseo de que nos enfocáramos en el liderazgo no solamente político, sino el liderazgo de la mujer en la sociedad. Esto nos convoca a proyectarnos a todos los ámbitos de la sociedad. Realmente aquí estamos describiendo esas necesidades. Para continuar y por tema de tiempo, rápidamente continúo con la siguiente pregunta, que es la última. Gracias y agradecemos muchísimo su participación. Todo está grabado. Muy bien. Por última pregunta, ¿qué tan importante es la comunicación clara y positiva en una mujer líder? ¿Y qué características debe tener esta comunicación? Realmente, si hablamos en el contexto, las mujeres, hablamos generalmente, si alguien nos da la palabra, acostumbramos normalmente a hablar más de la cuenta. O comenzamos a relacionarlo con muchas cosas, ¿no? La mayoría de mujeres tiene esa habilidad, a diferencia de los hombres, una cualidad, por lo cual a veces no somos tan claras. Y también a veces las circunstancias que hemos vivido no nos permiten enfocarnos en aspectos positivos, sino de repente somos un poco pesimistas o nos enfocamos en cosas que nos han pasado y le damos vuelta a esa circunstancia a la cual hemos vivido y esos temores que hemos vivido que no nos permiten fluir o no nos permiten ser más libres y positivas en nuestro hablar, en nuestro hacer, y como al final parte de lo que nosotros, cuando nosotros pensamos algo, es eso lo que hablamos y eso se queda. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué tan importante es la comunicación clara y positiva en una mujer líder? ¿Y qué características debería tener esta comunicación? ¿Qué características? Por ejemplo, debería ser precisa, debería tomarse el tiempo la persona de reflexionar antes de dar una comunicación. Deberíamos manejar nuestras emociones antes de responder algo. ¿Qué experiencias traemos nosotras de casa, de la vida profesional, para poder comunicar aquí en esta mesa y darnos más luz sobre esta situación que estamos viviendo y donde deseamos que la mujer sea esa mujer líder, como alguna mencionó? Y en la mañana la congresista Nancuri, ella nos mencionó la importancia de la inteligencia emocional y la importancia de poder enfocarnos en el desarrollo emocional de la mujer. Pues detrás de eso la comunicación es fundamental. Comenzamos la rueda de respuestas. Comenzamos la rueda de respuestas, por favor, con nuestra regidora.
De repente... Excelente sugerencia, muchas gracias. Muy bien, entonces de repente comenzamos con nuestra izquierda a nuestra querida Flor. Gracias, congresista. Bien, congresista, voy a tener el honor de agradecerle antemano, ya que estamos en la última rueda, porque yo sé que esto va a ser para lo que usted realmente se está proponiendo, trabajar en bienestar de las mujeres y encontrar un desarrollo, o como se dice, una cura al mal de tanta violencia que hoy en día tenemos, ¿no? Es muy importante, como dice, la comunicación clara y positiva de una mujer. Muchas veces, como yo, hablamos en este momento. Yo creo que es bueno hablar en este espacio porque es un espacio de estudio para lo que se quiere desarrollar. Estamos hablando de la expectativa de lo que llevamos, el libro como ese que tenemos en nuestra vida para poder lograr qué es lo que hay en nuestro pasado y qué es lo que viene y qué es lo que hemos vivido y qué es lo que puede estar sucediendo, porque lo que sucede a Flor Capuñay yo lo veo en muchas mujeres que, casi como decía la compañera en la mañana, compañera Gloria Cosio decía, me pasa esto, es igual, somos las sufridas, somos las esto. Pero es así, o sea, casi todo venimos como una cadena que se lleva. Y la verdad es bueno hablar en este ámbito, la comunicación, pero una líder debe ser concreto, debe ser ya preciso, debe ser al tema, puntual, cuando se es líder, como dice, para poder llegar a las personas y ver sobre todo en el aspecto dónde te vas a desarrollar, dónde estás y cuál es el tema en que uno tiene que enfocarnos para poder llegar. Y más que todo tener, como dice, el poder del convencimiento de llegar a la persona y llevar la comunicación clara y precisa de lo que se quiere transmitir o de a donde se quiere llegar. Yo creo que esa es una de las razones que tenemos que ser más precisas, de prepararnos más, estudiar a dónde vamos a llegar, ¿no? Hoy en día de repente me he explayado mucho, pero yo sé que esto es una preparación, porque ustedes van a hacer un estudio, y no solamente es un estudio de las mujeres líderes que estamos acá, porque detrás de esas mujeres líderes hay una historia, como les vuelvo a decir, y esta historia pasa en muchas mujeres jóvenes, que hoy día tengo un grupo de jóvenes que por casualidad de la vida me tocó así, y muchas de ellas son jóvenes con secundaria, no tienen un sentido de la vida y no saben hablar. ¿Y usted dónde ha estudiado tanto que muy charlatana? No soy charlatana. La vida me ha enseñado y me sigue moldando y me sigue preparando para poder de repente seguir enseñando a muchas más mujeres. Pero la preparación, la educación, como vuelvo a decir, es muy importante. Y muy importante cuando así nos sea más articulado. Así como hoy en día se quiere combatir la anemia y estamos todos de la mano. Por ejemplo, hoy en día cumple un papel muy importante las UGELes para que antes de matricular pasen por la posta médica. Y mire, qué bueno es eso, yo saludo eso, porque nos damos las manos todos, no buscamos protagonismo. No buscamos quién hace mejor las cosas, pero si todos pensáramos igual y nos despojáramos de ese yo personal, de querer ser yo quien lidere, haríamos mejor las cosas. Buscáramos una mejor comunicación, una mejor educación, una mejor salud. Todo iría mejor, porque hoy en día, ¿sabe cuántas cosas podemos sacar de la salud de los niños, de esa comunicación que hay? Podríamos sacar cuánto, como dice hoy día se quiere saber cuántos hay con anemia, podemos sacar cuánto hay de tuberculosis, podemos sacar incluso cuántos son jóvenes consumidores y a dónde tenemos que enfocarnos, cuántos jóvenes están emocionalmente mal.
Hay tantas postas médicas llenas de psicólogos y que no pueden trabajar. Asistentes sociales que no van al campo. ¿Dónde está el dolor? En los campos, en los más necesitados, en la gente donde no hay educación. Ahí tenemos que ir, ahí tenemos que prepararnos, ahí vamos a formar mejores líderes de las que estamos de repente ahora, de que podemos prepararnos más y enfocar en el tema de una buena comunicación, de un buen liderazgo, de una buena preparación para formar y hacer de este Perú diferente. Gracias por este espacio.